Y con todo, ya veis, no tengo miedo. Lo tuve, sí, lo tuve cuando era la luna un círculo de luz helada, el agua una llama irresistible, los árboles un grito monstruoso de la tierra y mis manos un extraño temblor. Hoy no, estoy libre, estoy atenta a mis propias pisadas, que no eviten tropezar con los huesos esparcidos de la desolación que me rodea. Estoy casi contenta de irme lejos. Acarreo abundancias abusivas, enseres inservibles, semilleros que tienen que brotar por el camino. El miedo era un hermano muy pequeño que había que cuidar de que pudiera caerse y añadirse hasta volverse un pánico feroz. Era una leve, suavísima ternura, tan querida que había que cubrir hasta asfixiarla para que no creciese más. Su muerte se duerme aquí en la mía de algún modo. No tengo miedo, y por lograr ahora la paz me voy sin él. Dadle una tierra benigna a su cadáver, casi el mío. Ya veis, por no tener ya ni siquiera tengo a mi amor de siempre, el pobre miedo que tan fiel compañía dio a mi vida. Este poema que os he leído tiene como título Amigo íntimo y su autora es María Beneito. Es una poetisa valenciana y este poema pertenece a un libro que se titula Casi un poco de nada, publicado en el año 2000. Como decía, es una poetisa y también novelista valenciana que nació en el año 1925 y es una destacada representante de la poesía española de posguerra. Comenzamos Oír y callar. Y es que hemos empezado con una poetisa valenciana y vamos a continuar también con una compositora valenciana y también el hilo conductor de nuestro programa de hoy son autores y artistas españoles todos. La compositora a la que nos vamos a entregar en nuestra primera parte del programa se llama Matilde Salvador y Segarra. Matilde Salvador nació en Castellón de la Plana el 18 de marzo de 1918 y vivió hasta el 5 de octubre de 2007. Matilde Salvador fue una compositora y también pintora. Como una de las figuras más representativas de la música y de la cultura de la Comunidad Valenciana y entre otros muchos premios, recibió la medalla de la Universidad de Valencia en el año 2001. Destacó también por su firme compromiso con la lengua y culturas valencianas. A los 6 años comenzó sus estudios de piano. A los 18 obtuvo el título en el Conservatorio Superior de Valencia, donde fue profesora desde 1974 hasta 1989. Al mismo tiempo que desarrolló su docencia como profesora de piano, continuó con sus estudios musicales de armonía, composición y orquestación. Es cierto que desde muy temprano tuvo inclinaciones por la composición y aún mucho antes de ponerse a estudiar los fundamentos de la composición, de la armonía, del contrapunto y todo esto, a los 15 años ya empezó a escribir sus primeras obras, que era esta en concreto, esta primera obra era una pieza para 6 voces mixtas titulada Com els la luna. Poco después, a los 18 años, presentó una serie de canciones para voz y piano, entre las que destacaban una que ha sido una de las más famosas en su catálogo, titulada Cuentan que la rosa.
Y es que este género, el género de la canción, es uno de los que más fama le ha dado y de los que más éxito ha tenido. Destacó, por tanto, en este ámbito de la canción con piano, o lo que podríamos llamar el mundo del lead, y musicó poemas de muchos escritores y muchas escritoras de su entorno regional. Pues, por ejemplo, poemas de Bernat Artola Tomás, de Xavier Camps, de Salvador Espriu, Miguel Costa y Llobera, etc. El hecho de que se haya dedicado al mundo de la canción nos da la idea de que es una compositora con una inclinación notable y con una facilidad notable para la inspiración melódica, es decir, que surgían de su pluma las melodías con bastante fluidez. Bueno, y como se trata también de ir escuchando obras de Matilde Salvador, pues lo que vamos a hacer es que, entre tanto que os voy contando alguna de las cosas más de la vida de Matilde Salvador, pues vamos a empezar a oír su música, que fundamentalmente, aunque no en exclusiva, lo que vamos a hacer es escuchar algunas de sus canciones, las primeras que vamos a oír desde luego. Esta primera que vamos a escuchar tiene el título de A labora Boretta. A voretta del cammin, fila il vol del retorn la terrerola. A la voretta del sentit, està il cant de les ales sense vora. Fosqueta de la nit vibra el niu d'ocellates no vingudes. A la fosca fosqueta de la nit viu la fe d'esperances que s'espullen. No solamente se dedicó al mundo de la canción, aunque ya hemos dicho y queda reiterado que es lo que más éxito, en los que más éxito obtuvo. Tiene también una pingüe producción sinfónica en la que sobresalen algunos ballets y algunas óperas. Desde luego, ninguno de estos, óperas y ballets, están entre las grabaciones disponibles hoy en día. No se pueden escuchar. Entre ellas, la primera fue, Matilde Salvador fue la primera mujer que estrenó una ópera en el Liceo de Barcelona, que es uno de los grandes sitios donde se representan las óperas, ¿no? No solamente en Europa, sino reconocido en todo el mundo. Esta ópera la estrenó en el año de 1974 y, como dato curioso, vamos a decir que la segunda mujer que ha estrenado una ópera en el Liceo de Barcelona fue ni más ni menos que Sofía Gubaidulina, que lo hizo en el año 2023. Ahí queda el dato, sin comentarios. Hemos reclamado muchas veces, ¿verdad?, que se proliferen y que los programadores y las programadoras de los teatros y de los auditorios cuenten con la música de las mujeres. Y no nos cabe duda de que es necesario hacer este llamamiento todos los días, porque es cierto que el Liceo de Barcelona estrenó una ópera en el año 1974 de esta mujer, pero claramente no había un convencimiento, y sigue sin haberlo, ¿no?, un convencimiento en los programadores de este teatro para que la música de las mujeres compositoras esté presente. Bueno, vamos a seguir escuchando músicas de Matilde Salvador y ahora le toca el turno a la canción Yo en el fondo del mar. Duermo en una cama, como azul que mar.
Tenemos que decir también que Matilde Salvador igualmente realizó bastantes obras para la Comisión Diocesana de la Liturgia. Compuso, por ejemplo, diversas obras para coro mixto, por ejemplo, la titulada Viento, Voz y Álamo, que fue premiada con el premio Joaquín Rodrigo en el año 1970. También fue autora de la Marcha de la Ciudad de Castellón, que la compuso en el año 1945 y que posteriormente, en el año 1987, fue adoptada como himno oficial. Son muchos los poetas clásicos y contemporáneos, además de los mencionados anteriormente, que han sido musicados por Matilde Salvador. No solamente textos en valenciano, también en castellano, gallego, catalán, mallorquín, alguerés o incluso en inglés, que son todas ellas lenguas que han sido utilizadas en las canciones de Matilde Salvador. También Matilde Salvador, como dijimos al principio, que fue su primer estudio, el primer desarrollo profesional que tuvo en la música, fue una pianista de mérito. En su haber figuran numerosos conciertos y grabaciones discográficas acompañando a cantantes que interpretaban sus ciclos de canciones, ella sentada al piano. Ejerció también como crítica musical en periódicos y revistas de Castellón, Cataluña y Valencia. Es decir, son muchas las obras y son muchas las presencias culturales que tuvo Matilde Salvador a lo largo de su vida, que se desarrolló principalmente en Valencia, pero no solo en Valencia. Bueno, vamos a continuar conociendo algunas de las canciones que compuso, y esta que vamos a oír ahora tiene un título que es bastante famoso, El cant dels ocells. Els cants d'ocells d'un branc a l'altre apariats assagen una viva sonatina. Els cants d'ocells són molts i variats al mes de maig quan l'herba és fina. Perdent el gotejar d'orat de la cançó, el rossinyol travessa l'aire i senyoreja la verdor de la falguera. El gripau sospira aire. D'un camí a l'altre jo me'n vaig, una branca planera i suspesa m'encesa. I ve de néixer en el llavi de maig, tot l'atzur fugideu d'on va la brisa. Son muchas las obras por encargo solicitadas a Matilde Salvador desde diversas instancias, así como otras incluidas como obligatorias en concursos y premios de prestigio internacional, como por ejemplo el premio José Iturbi de piano o el de la Ville de Carpetrans en Francia. De las numerosas distinciones obtenidas destacan, entre otras, el premio Joaquín Rodrigo, que ya he mencionado antes, pero que lo ganó en 2 ocasiones, el premio también Joan Senet de Valencia por su colección de canciones para voz y piano Plains. Ha recibido también, entre otros, los siguientes reconocimientos institucionales y académicos. Esto es, hija predilecta de Castellón de la Plana, la primera mujer en conseguirlo, distinción al mérito cultural de la Generalitat Valenciana, Creu de Sant Jordi de la Generalitat Catalana, medalla de oro de las universidades valencianas, valenciana del año de la Fundación Huguet de Castellón, en fin, son bastantes, ¿no? Su nombre, además, preside una de las salas del auditorio de la Universidad de Valencia. También hay varias bibliotecas valencianas con su nombre, hay institutos de enseñanza medias que tienen su nombre, hay incluso centros de jubilados que tienen su nombre, así como calles, plazas, avenidas en 12 municipios del territorio valenciano. Es decir, es una mujer singular que forma indiscutiblemente parte de la cultura de esta región de Valencia. Bueno, pues vamos a continuar, como viene siendo normal en este programa, con una de las canciones más, y va a ser la última ya que oigamos de ella, titulada Ning Nang. Tenina roseda, coach de la mare, dorme, fes dormideta,
s'en fotait d'un motiló. Ara Rebeca González pels carrers de Castelló. No tingues por, Regina, de la mareta, dur-te per rata fena, dorm feixoneta. Ec-nanc, dorm-te, nina Roseta, goig de la mare. Dorm-te, feix dormideta, vedi a ton pare. Les campanes del barranc, nec-nanc, nec-nanc. Lo había dicho un poco al principio como una sugerencia y ahora lo vamos a explicar un poco más, y es que igualmente que se dedicó por entero al mundo de la música, también desarrolló una actividad en paralelo como pintora. Y es que efectivamente, en paralelo, como hemos dicho antes, a su carrera profesional musical, pues se dedicó a hacer pintura sobre vídeo, y es una tarea en la que se inició de manera autodidacta. Concretamente, lo dice ella en sus memorias, en el año 1983. Y desde entonces, desde que se inició en este arte, pues se ha realizado incluso importantes exposiciones junto a otras artistas de esta misma disciplina. Ha realizado exposiciones colectivas con estas otras artistas, pero también individuales, tanto en España como en el extranjero. No cabe duda de que Matilde Salvador ha sido una mujer vitalista y activa y amante de las tradiciones, porque ha intentado mantenerlas y continuarlas. Continuó además componiendo y pintando sin descanso hasta muy poco antes de su muerte, sumando día a día creaciones nuevas e importantes a su catálogo tanto de música como de pintura sobre vidrio. Solo en la Sociedad General de Autores suma 300 piezas registradas a su nombre, 300 composiciones registradas a su nombre. Antes de cumplir los 90 años, falleció en Valencia a causa de un fallo cardíaco y está enterrada en el cementerio de San José de Castellón. Tras la muerte de Matilde Salvador, su familia donó todo su archivo de manuscritos musicales, a Vicente Asensio en el Instituto Valenciano de la Música, y pues lo donó a la Biblioteca General de la Generalitat Valenciana, de manera que todo su legado musical y todos sus manuscritos y todos sus textos están a disposición de todos y todas las personas que quieran estudiar su carrera, su música, y bueno, pues es una labor desde luego encomiable. Bueno, y para terminar, he dicho antes que íbamos a oír la última de las canciones, pero no la última de las obras. Para terminar con este repaso que hemos hecho sobre la vida y la música de Matilde Salvador, vamos a escuchar ahora una pieza, no una canción, una pieza para piano. Es una sonatina para piano compuesta en el año 1948.
Y con esta obra nos despedimos de momento de la música de Matilde Salvador y vamos a continuar con nuestra siguiente parte del programa, en la que el hilo conductor, como habíamos dicho un poco al principio, era que no nos íbamos a salir del mismo país. Ahora vamos a ir también a un compositor español, no valenciano, pero sí español, y vamos a escuchar músicas de Jesús de Monasterio. Somos conscientes de que Jesús de Monasterio no es un hombre de los muy conocidos dentro de los famosos de la música española, pero es un hombre de gran talento y una música de muchísima calidad, y lo vais a comprobar. Esto que estamos oyendo y que vamos a continuar oyendo de fondo mientras os cuento quién es Jesús de Monasterio se llama Sierra Morena. Aunque Jesús de Monasterio ya lo hemos oído en nuestra serie de programas, sobre todo cuando hemos oído los programas de la música morisca o de la música alambrista. En ambos programas de música alambrista hemos escuchado músicas de él. Bueno, pues vamos al grano. Jesús de Monasterio es un hombre que murió 15 años antes de nacer Matilde Salvador. Jesús de Monasterio vivió plenamente todo el siglo XIX, desde 1836 hasta 1903. Fue toda una referencia en el contexto musical de su época. La música en la España decimonónica de la segunda mitad del siglo presenta como un reflejo en el interés de la sociedad española por acercarse al canon social europeo. Jesús de Monasterio fue un firme precursor que se esforzó por orientar la actividad musical española hacia una perspectiva más acorde con la europea. Jesús de Monasterio nació en una familia acomodada. Bueno, perdón, que es que me he despistado un poco del texto que tenía aquí preparado, pero bueno, ya estoy en ello. Nació en una familia acomodada de la pequeña villa de Potes, localizada en el Valle del Liébana, en la antigua provincia de Santander. Después, por parte de su padre, que era un violinista diletante, empezó a estudiar y a tocar sobre el piano. Rápidamente su padre se dio cuenta de las increíbles dotes que tenía su hijo con el violín en la mano. Rápidamente lo puso a estudiar con los mejores profesores y en pocos años acabará siendo el protegido del general Baldomero Espartero en Madrid, estudiando en el Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina, que era como se llamaba entonces y que es el precursor de lo que hoy conocemos como el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. A finales de la década de 1840 consigue ser aceptado en el Conservatorio de Bruselas, donde se rodeará de los mejores intérpretes del momento y en el que culminará su etapa siendo galardonado con el Premio Extraordinario. Estamos hablando de un joven adolescente. Y como era habitual entre las brillantes promesas musicales de la época, tras completar su formación en el conservatorio, Jesús de Monasterio emprendió una serie de giras por toda Europa que hicieron resonar su nombre en las salas de concierto más prestigiosas del viejo continente. Hay numerosas anécdotas que se han registrado sobre estas dos giras que realizó por tierras europeas. Una de las más destacadas es la del persistente interés del duque de Weimar por retener a Jesús de Monasterio en su ducado. Este hecho no hace más que confirmar el gran talento de Jesús de Monasterio, ya que el aristócrata en cuestión, Carlos Alejandro de Sajonia-Weimar-Eisenach, era un gran amante de la música y fue el mecenas de renombrados intérpretes y compositores como por ejemplo Franz Liszt o Richard Wagner. Hay que decir que Jesús de Monasterio no le hizo caso y se volvió a España. La labor de reactivación a la que se dedicará toda su vida tuvo inicio en la docencia. Entre las dos giras europeas, Jesús de Monasterio ya tuvo claro el querer pertenecer al grupo docente del Conservatorio de Música y Declamación de Madrid. En esta institución permaneció toda su vida y acabó siendo indispensable en su organigrama. Hay que decir que después de 37 años de dedicación a docencia en este conservatorio,
terminará por aceptar el puesto de director de este mismo conservatorio. Y su discurso de presentación fue alentador, pues se dispuso a solucionar los problemas que sus compañeros, alumnos y él mismo habían padecido durante tantos años. Bueno, esto es algo muy español, ¿no? Quejarse de donde uno está, ¿no? En este cometido, desde luego, no tuvo mucha suerte. La mayor parte de sus promesas que hizo no las pudo cumplir y las culpas recayeron ¿sobre quién? Pues sobre él mismo. Como suele pasar, los aires de cambio normalmente soplan en dirección opuesta a los intereses políticos, con lo que a los 60 años Monasterio dejó el cargo 2 años después de haberlo aceptado. Esto lo hace a través de una carta firmada al ministro de Fomento, que era el responsable del conservatorio. Bueno, qué cosa curiosa, ¿no? El responsable de un conservatorio de música era el ministro de Fomento. Bueno, pues Jesús de Monasterio en esta carta le dejaba entrever, desde el respeto y de un lenguaje cordial, por supuesto, que renunciaba al cargo por la falta de compromiso de este ministro por solucionar los problemas que él quería. Durante sus años como profesor del conservatorio formó a grandes intérpretes y fue quizá el más reseñable el famoso violonchelista y director de orquesta Paulo Casals. Esta no fue la única ocupación que tuvo durante su madurez y durante su etapa docente, pues también fue el creador, por ejemplo, y el líder de la Sociedad de Conciertos, que es una agrupación de cámara establecida en Madrid. A través de esta iniciativa se empezó a escuchar en España la música de cámara que los grandes compositores europeos habían desarrollado por toda Europa, y se oía con cierta regularidad en los salones más escogidos de Europa. Es decir, que hasta, fijaros, bien entrado el siglo XIX, y gracias a la labor y la Sociedad de Conciertos fundada por Jesús del Monasterio, pues no se empezaban a escuchar con regularidad la música de cámara compuesta por Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, en fin, todos estos grandes compositores. Además, nunca había sido interpretada esta música con regularidad, como había dicho, entonces el público no estaba acostumbrado a escuchar esta música. Es importante resaltar la larga trayectoria de esta agrupación, la agrupación de la Sociedad de Conciertos. Bueno, y la verdad es que podríamos seguir hablando de Jesús de Monasterio, porque Jesús de Monasterio tiene una vida pues bastante prolífica, tiene bastante obra desarrollada y tiene muchas cosas que contar, pero como seguramente nos vamos a entretener luego en programas posteriores en más obras también de Jesús de Monasterio, lo que vamos a hacer es irnos directamente a escuchar o a centrarnos en la obra que va a ser la importante en el programa de hoy. En el programa de hoy vamos a escuchar el concierto para violín y orquesta, que fue compuesto en el año 1859, es decir, un poco después de mediados de siglo, y lógicamente después de que Europa había asistido al gran éxito del concierto para violín y orquesta de Mendelssohn, por ejemplo, ¿no? Que es un programa, también es un concierto que oímos en uno de nuestros programas de esta serie de Oír y Callar. Bueno, pues en ese ámbito de los conciertos ya románticos, y Jesús de Monasterio también haciendo gala un poco de esa música nacionalista, también en parte que estaba desarrollando, pues compuso su concierto para violín y orquesta, que es, por decirlo casi claramente, el primer concierto para violín compuesto en España, y sobre todo en esa época. Pues desarrolló este primer concierto, como hemos dicho, en este año lo compuso, aunque es cierto que luego en el año 1880 revisó de nuevo toda la orquestación, incluso amplió algunas de sus secciones, y definitivamente el concierto publicado hoy en día y el que se toca hoy en día y el que vamos a escuchar hoy es la versión de 1880, ¿no? Pero bueno, fue iniciada en 1859. Bueno, y sin más palabras, lo que vamos a hacer es ya oírlo. Es un concierto ortodoxo en el sentido de que es un concierto en 3 movimientos. El primer movimiento es un allegro moderato y que desde luego empieza con la tonalidad principal del concierto, que es el si menor, donde el violín entra con los temas virtuosísticos y donde ortodoxamente también se desarrollan ese carácter dramático y lírico, es decir, un tema contrastante con el otro, de los dos temas que suelen tener los primeros movimientos de estos conciertos, y donde el violín pues hace pasajes virtuosísticos de dobles cuerdas, escalas rápidas, etcétera. Bueno, vamos a escucharlo.
El segundo movimiento es el movimiento lento y tiene un aire adagio. Aquí la melodía es cantable y tiene un acompañamiento orquestal delicado. Utiliza y está inspirado en aires populares españoles.
Y el tercer y último movimiento es un rondó finale, tiene un aire de polaca, es decir, es un tipo de polonesa o una marcha danzante, incluso podríamos decir. Bueno, pues este movimiento final, además de que hemos oído en este primer movimiento, recordamos una amplia cadencia del solista que ha desarrollado un gran virtuosismo en el instrumento, este último movimiento también tiene unas características muy virtuosísticas, tiene pasajes rápidos, dobles cuerdas, ornamentos, en fin, bastante complejidad para el instrumento solista y para la orquesta, que se dice que estaba inspirado en una polonesa brillante de Wieniawski. Bueno, pues esto es lo que los musicólogos y musicólogas han deducido del análisis de la partitura. Vamos a oír este tercer movimiento y último.
Concierto para violín y orquesta en si menor de Jesús de Monasterio. Esta es la obra que acabamos de oír y con la que prácticamente vamos a acabar el programa. Pero no antes me resisto a hacer un comentario que a alguien se le puede ocurrir, y es que si vemos las personalidades que en España había y que eran grandes y ilustres ejecutantes del violín, pues no nos podemos olvidar de otro gran hombre que hubo en aquellos años y que también le dedicamos un programa en nuestra serie de programas, que era Sarasate, Pablo de Sarasate. Y decía, bueno, era otro magistral ejecutante del violín, ¿y qué pasa? ¿Se conocieron? ¿Tuvieron contacto? Bueno, pues sí, efectivamente, lo vamos a contar. En la relación entre Sarasate y Monasterio no fue muy amplia, pero fue. Hay que resaltar que Sarasate era 8 años más joven que Jesús de Monasterio, y cuando Jesús de Monasterio oyó tocar al niño Sarasate, rápidamente le aconsejó que se marchara a estudiar a París. Y efectivamente es lo que hizo. Pablo Sarasate se fue a estudiar a París y allí, desde luego, bueno, pues empezó su gran carrera como violinista y también como compositor. Bueno, todo esto lo contamos en ese programa que ya decía yo que le dedicamos a Pablo de Sarasate. Y, por ejemplo, pues una de las composiciones de Sarasate más exitosas, que es la Fantasía de Carmen para violín y orquesta, pues se la dedicó a Jesús de Monasterio. Hay que decir que Pablo de Sarasate y Jesús de Monasterio tenían caracteres muy diferentes, ¿no? Pablo de Sarasate era un showman, podríamos decir, era un hombre de gran éxito, de grandes auditorios, de grandes giras, era un hombre, bueno, pues más parecido a lo que era Franz Liszt, por ejemplo, en aquella época. Y Jesús de Monasterio era un hombre más tranquilo, era un hombre más de casa, era un hombre, bueno, como hemos contado también, ¿no?, más centrado en sus clases de conservatorio, un hombre más serio, pero no hay que dudar que ambos se admiraban mutuamente y desde luego las cartas que se mantienen entre ambos así lo atestiguan, ¿no? Bueno, es una cosa que quería dejar patente en este programa. Y ya por último, antes de terminar el programa, también voy a contar una anécdota que siempre nos gusta, cuando hay una anécdota curiosa, pues nos gusta contarla. Y es que, siendo Jesús de Monasterio joven, un niño, prácticamente, pues y ya tenía esas dotes de tocando el violín, ¿no?, por toda España, pues fue llamado a tocar al Palacio Real para que lo oyera otro niño, el príncipe Alfonso, ¿no?, el que luego reinaría con el nombre de Alfonso XII. Y bueno, pues el niño Jesús de Monasterio estaba dispuesto y estaba invitado al Palacio Real a tocar en presencia del niño Alfonso. Y bueno, pues lo que sucedió era pues que el niño Alfonso le importaba pues 3 pitos el asunto de que alguien tocara el violín para él. Y bueno, pues estaba hablando y tocando y, en fin, hablando y distrayéndose. Y bueno, pues Jesús de Monasterio, ¿qué es lo que hizo? Pues no empezó a tocar, no tocaba. Y claro, como el acto se empezaba a ser un poco incómodo, ¿no?, porque allí no pasaba nada y estaban esperando a que Jesús de Monasterio tocara, y le dijeron, bueno, Jesús, toca ya el violín, muchacho. Y Jesús de Monasterio dijo, bueno, cuando tenga la amabilidad de callarse, yo empezaré a tocar. Y no tuvo ningún inconveniente en enfrentarse a la monarquía en aquellos años, que no era fácil, ¿no? Bueno, pues esto nos da un poco las muestras de quién era Jesús de Monasterio y qué carácter tenía, ¿no? Bueno, pues nada, nos vamos a despedir, y para despedir el programa pues vamos a hacer, bueno, pues vamos a oír, como siempre ponemos una pequeña melodía para despedirlo. En este caso no va a ser tan pequeña, pero bueno, va a ser interesante, porque había dicho que el tercer movimiento estaba un poco inspirado en una obra de Wieniawski. Bueno, pues efectivamente vamos a oír esa polonesa brillante de Wieniawski para violín y piano, que va a servir para despedirnos el programa. Y a recordar que Wieniawski era ese compositor cuya hija, Poldowski, le dedicamos un programa no hace demasiadas semanas. Bueno, pues con esta melodía y con esta obra para violín y piano nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós.